Vamos a hablar de digitalizando compras, próximos pasos a su alcance de la mano de Ernesto Castro, Business Continuity Manager en Seres, y Alberto Redondo, de Marketing and Market Director en Iberia and Data en Seres. Así que un fuerte aplauso para Ernesto Castro y Alberto Redondo. Muchísimas gracias por estar aquí, porque yo creo que quedaron somos los últimos, que no los peores, espero. Y bueno, pues yo creo que hay una realidad de las compras que la he ido viendo durante todos estos años y esperemos que en esta presentación nos podamos trasladar en ciertas conclusiones muy básicas. Yo llevo más de 24 años ayudando a empresas a transformarse digitalmente. Bueno, digamos empresas, sectores, porque cuando una empresa se quiere transformar digitalmente, está afectada por el sector en el que se tiene que transformar. Y si el sector va de la mano, pues la transformación digital va mucho más acelerada. Pero incluso me atrevería más, ayudando a transformar digitalmente a personas, a roles, a directores de compras, a directores financieros, a directores de telecomunicaciones, a muchísimas empresas, muchísimos roles de otras compañías que son las que realmente reciben el debe de la transformación digital. Hemos hablado de grandes empresas, pero claro, cuando hablamos de un análisis en los informes aparece, ¿no? Por las empresas transforman digitalmente el departamento de compra. Hay un concepto que son las medianas empresas, que para mí son tan importantes, mucho más, que la gran corporación, porque es la que está al otro lado, y es tu socio de negocio. Y que muchas veces nos centramos en la gran corporación y la mediana es tan importante como la grande. Diferentes países, que claro, cuando hablamos de transformación digital, a mí tuve la suerte de un mercado, Colombia, un mercado especial, pues cada país tiene sus costumbres y sus hábitos, pero lo que sí es cierto es que cuando haces negocios, normalmente muchos de tus productos pueden ser locales o cercanos a ti, pero muchos de ellos son extranjeros. Entonces tenemos que entender el proceso de compras y la transformación digital pensando en el que está al otro lado, ¿no? ¿En qué país está al otro lado? Antes os he comentado del ámbito sectorial. Yo todavía recuerdo los viajes que me marcaba a Bruselas, que es donde se suelen hacer las asociaciones empresariales en Bruselas, las europeas, para crear una asociación que nos permitiese a todas las empresas del entorno hablar de lo mismo y no estar dependiendo de imposiciones o tendencias o proyectos de una gran empresa o de un gran entorno que te hace decidir por ti y asumir los retos que a lo mejor no están en tu hoja de ruta. Pero mi nuevo reto es el mundo de la compra. Yo me he movido sobre todo en el ámbito de la ingeniería, de telecomunicaciones, retail, automoción, y en esos sectores me he movido mucho por el ámbito de los de innovación, equipos financieros, equipos fiscales. Este año me toca, estos años me toca dar el salto al ámbito de compras. Y para mí, ya os digo, sería un atrevimiento daros y deciros lo que tenéis que hacer. Para eso tengo aliados, como puede ser Ernesto, que nos ayudan a entender un poquito más. Así que yo, antes de pasar al siguiente punto, te animo a Ernesto a que te presentes. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos. En primer lugar, voy a pedir disculpas no por lo que voy a decir, sino por cómo lo voy a decir. Tengo la garganta un poco fastidiada, porque el otoño ha hecho bella. Y nada, pues la mejor manera que tengo de presentarme, más que deciros todo lo que he hecho, es decir que podría estar sentado ahí, porque prácticamente toda mi vida se la he dedicado a las compras. He sido comprador, he sido responsable de departamentos de compra, he formado, espero que bien, a futuros compradores. Y al final pues he vivido esa evolución de los departamentos de compras desde que yo empecé ya por los años principios de los 90 hasta ahora, cómo se han ido adaptando y cómo han ido demandando una cierta necesidad técnica.
Pues al final de todo ese proceso llegué aquí donde estoy ahora, que es donde, digamos, hemos aunado ambos caminos. Hemos juntado ambos caminos en los que ayudamos, acompañamos y sobre todo ponemos en conocimiento unos de otros de todo este mundo global que son de las compras y que cada vez es más extenso. Cuando hacemos un análisis del entorno de las compras, lo que suele hacer, lo que llevan durante todas las jornadas diciendo, ¿no? Hay que utilizar inteligencia artificial. Yo lo utilizo. He preguntado a varias plataformas en torno de inteligencia artificial. Les he preguntado, dime cuáles son los hitos más representativos de la transformación digital de los procesos de compra. Pues he hecho varias preguntas, varios prompts que se llama ahora, ¿no? Varias diferentes formas de hacerle llegar mi caso. La primera, 1990, los RPs. Bueno, ya nos estamos yendo bastante lejos, ¿no? Donde el departamento de compras algunas veces tenía una parte de almacén, de catálogo de productos, un tipo de tecnología vinculada a supply chain, pero más bien desde un punto de vista endogámico, ¿no? Es decir, esa información que yo almaceno en mis RPs y lo gestiono. Eso no ha cambiado, creo que no ha cambiado mucho. Seguimos teniendo los mismos RPs o similares que nos permiten almacenar un poco de información y distribuirla dentro de la compañía. El siguiente punto, 2005, primero, portales de proveedores. Portales de proveedores. Es sorprendente porque haciendo un poquito de inteligencia humana, le preguntaba y incidía en unos proyectos que yo creo que han tenido un éxito, un amplio éxito en el sector, sobre todo puede ser el retail, la automoción, que es el EDI. No sé si lo conocéis, no sé si alguno de vosotros trabajáis con él. El EDI es una tecnología, pero que sobre la tecnología hay una colaboración entre empresas del mismo sector para trabajar de la misma manera. ¿Qué es lo que suele pasar cuando hablamos de un portal de proveedores? Y es que es la panacea, porque yo como comprador digo, que vayan a mi portal, yo le hago llegar ahí los pedidos, o le digo que me meta las facturas, o que le voy dando información y es perfecto. Porque claro, el problema radica cuando el proveedor tiene que ir a todos los portales de todos los proveedores, de todos los clientes, a hacer lo mismo. Nos damos cuenta de que es una solución parcial, muy válida, pero realmente se queda coja. Si te coja en ese sentido, que es lo que ha aportado la solución o la tecnología, ¿qué es lo que incluye? Es decir, al final, lo que llegaron las grandes superficies, la alimentación, los grandes proveedores, los grandes fabricantes de coches y de materiales, y dijeron, yo te voy a hacer llegar el pedido. No te lo voy a hacer por correo electrónico, porque en esa época tampoco te creas que el correo electrónico era un mecanismo tan ágil y tan extendido. Y yo quiero asegurar que ese pedido llega al destinatario, y el destinatario sabe que lo tiene y me tiene que responder en tiempo y forma, y tiene que tener cierta trazabilidad. Estamos hablando del 2003. En el 2003, he escuchado muchas diapositivas hablando de la trazabilidad. La trazabilidad lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo. Lo importante aquí es que, claro, cuando una gran empresa le pide que vaya a su portal, pues hombre, hay muchos proveedores, eso que os comentaba, los medianos, que se someten a ir al portal. Pero ahí lo que se decidió es todo completamente diferente. No, creamos un entorno colaborativo, competitivo, porque son empresas de competencia, colaborativo, donde todos nos intercambiamos la información de una forma cómoda. O sea, definimos un estándar, una tecnología muy básica, una conectividad y unas reglas para identificar de forma unívoca productos y empresas. Fíjate que sencillo, entorno de pues ese entorno sigue funcionando a día de hoy. Se ha planteado blockchain, se ha planteado Big Data, se ha planteado un montón de tecnologías, todas novedosas y brutales, pero eso no ha cambiado. Llevamos desde 2003 trabajando de esa misma manera. Y la primera pregunta que le hice yo a esto es, oye, ¿por qué no se utiliza en todos los sectores? Bueno, porque realmente hay una complejidad sectorial que hay que elaborar. De ahí, la IA me pasa al 2010. Aparece la nube y esos RP se transforman en software as a service. Ya no tienes que tener instalado tus sistemas, sino que puedes es, utilizando la nube, ¿no? Internet, utilizar esos servicios. Eso tampoco es novedoso. Pero cambia un paradigma importante. Es que te permite tener una flexibilidad para implementar soluciones sin necesidad de cambiar tu RP. Cambiar tu RP, no sé si os habéis embarcado en ese proyecto, no digo mal, es muy complejo cambiar un RP, por muy fácil que no lo vean. 2015, Big Data, control del dato. Yo
Luego más adelante lo iremos desarrollando. Pero para mí el gran punto del Big Data no es decir, datos tenemos desde el 2005, desde 1990, perdón. No, tenemos datos de sobra. Para mí la gran clave, y es a colación con el concepto de Big Data, es cuando la información no solamente la que manejas es tuya y controlada, sino que también maneja la información de tu contraparte. Es donde el Big Data aporta un valor diferencial. Hay otro elemento que nos traslada la IA, que es la aparición de las primeras plataformas en las que se pueden encontrar series, ¿no? En parte es un desarrollador tecnológico que tiene una plataforma colaborativa donde todos pueden trabajar de una forma estandarizada en el intercambio de cualquier tipo de documento, desde la evaluación de proveedores hasta la facturación. Es ahí donde esa información sumada a la que tú ya tienes te aporta un valor diferencial, valor que realmente te aporta una previsión mucho más certera de la realidad. Y probablemente vamos al 2020 y la IA. Y lo que sí me he dado cuenta es que la inteligencia artificial juega mucho con la tecnología, pero no juega con la relación. Es decir, al final cuando estamos transformando digitalmente estamos transformando relaciones entre empresas y muchas veces hasta entre personas. Y eso no hay ni IA ni nada que lo cambie. Lo que sí lo va a cambiar es indudablemente la efectividad que te da una solución como la mía, que yo metí en el chat, puse a buscar, me salió un listado perfecto de años y tecnologías. Sí es cierto que la tecnología es potente, pero hay elementos que en esa transformación digital pues, te aceleran, ¿no? Te empujan. Sí, y uno de ellos fundamentalmente es el cambio de lo que significa el cambio del rol de los departamentos de compras. No nos es ajeno a ninguno, los departamentos de compras hace mucho tiempo éramos solo eso, éramos solo compradores. Gente que buscaba el mejor precio, generalmente los proveedores eran los de siempre, teníamos una relación de pura negociación con ellos y a lo largo de estos años no solamente han cambiado esas herramientas, sino que ha cambiado la importancia del departamento. Ahora somos, de alguna manera, la puerta de entrada a las empresas. Ahora somos un proceso mucho más complejo, estratégico y del cual depende muchas veces, lo hemos visto en la ponencia anterior, hasta la reputación en muchos casos y el riesgo de las empresas. Y todo eso hay que armarlo de alguna manera. Además es un proceso que es complejo y está formado de muchos. No podemos pretender decir voy a automatizar todo el proceso de compras si no conocemos bien todos aquellos partes que lo componen. Si no optimizamos o tenemos un mínimo de optimización de todos estos procesos. Si tuviéramos que poner una nota a cada una de esas partes, por lo menos voy a sacar un 6 en cada uno de ellos. El proceso de compras tiene gestión de proveedores, tiene pedidos, tiene negociación, tiene estrategia desde el punto de vista de los category managers, los jugadores estratégicos, tiene muchas partes. Y la mejor manera de automatizar o de intentar digitalizar en la medida de lo posible todo ese proceso global es conociendo muy bien esos procesos particulares y optimizándolos a sus. Porque al final, una buena gestión de una parte de ellos va a sumar a la gestión del todo. Pero es que seguimos siendo personas las que trabajamos en los departamentos de compras. Hay mucho talento y el talento tiene que estar aprovechado en aquello donde aporta valor. Yo, cuando trabajaba con especialistas, porque al final un comprador estratégico, un category manager es un especialista, nadie sabe más que él. De nada sirve que sea un especialista, que tenga mucho conocimiento, que conozca su mercado mejor que nadie, si no somos capaces de darle herramientas que aprovechen ese conocimiento y ese valor. Y sobre todo, herramientas que le quiten ese trabajo o esa dedicación a aquellas tareas que no aportan nada y que si las pueden hacer por nosotros y las que se pueden hacer en automático, mejor que mejor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no estamos solos. Esto es un proceso que tiene muchas partes, tiene muchas implicaciones de tipo legal, de tipo financiero, de compliance. Y nosotros, como los departamentos de compras, somos los catalizadores de toda esa información y toda esa gestión. Y por lo tanto, como decía antes Alberto también, esa comunicación interdepartamental tiene que ser lo más fluida posible y lo más transparente posible para que sea útil. Yo creo que además de la comunicación interdepartamental, porque es un proceso vertebrador de la compañía, voy a reincidir un punto que he comentado antes, que es
profesionalizar la relación con los proveedores. No te digo que no lo sea, pero estamos o solemos tender en todos los sectores de la actividad, debemos tender a pensar en transformar digitalmente desde uno mismo. Esto es como echar una carrera, tener el mejor Ferrari y el mejor solo. Al final, la transformación digital necesita de involucrar a los proveedores y es necesario pensar cómo realmente les ayudamos a hacer esa transformación. Pues me digan, bueno, a uno que aguante su vela, ¿no? Es esencial. Es decir, si la apuesta de los proveedores y la transformación de ellos, su proceso va a ser un mero trámite, una mera inversión tecnológica maravillosa, pero posiblemente que te dé malos recompensas. Seamos sinceros, sin ese cambio, el camino es difícil. De hecho, yo conozco muchos proyectos en los que han dicho, sí, nosotros ya estamos transformando toda la relación con los proveedores. Tenemos un proceso de factura electrónica altamente avanzado, incluyendo la parte final del proceso, altamente avanzado. Y digo, entonces ya no tendrás discrepancias en la factura, ya no tendrás ningún problema a la hora de la gestión del aprovisionamiento. Decimos, sí, hombre, estamos hartos de que los proveedores nos llamen. ¿Para qué? No, discrepancias, problemas con las facturas, problemas con el pago de la factura. Y digo, bueno, y eso que has transformado un proceso y estás en la parte final. Es decir, no, ya no te digo cómo haces la gestión de los pedidos, porque posiblemente la complejidad es mucho más alta. Claro, porque eres eslabón dentro de la cadena de proveedores es un eslabón que dinamita cualquier posibilidad de inversión o de transformación digital. Y eso lo consigues conociendo tu cadena de suministro, conociendo el proceso y de la mejor manera. O sea, al final, cuando hablamos de la parte inicial, Roberto es donde está la parte final, vamos a la parte inicial, la gestión de proveedores. Os lo decía antes un momento, antes era muy sencillo. Yo te llamo, yo te pido un precio, si no me gusta te lo negocio, y como tú quieres trabajar conmigo, pues al final vamos a llegar a un acuerdo. Todos lo sabéis mejor que yo, la balanza, el equilibrio proveedor-cliente cada vez está más equilibrado. Cada vez se habla más de partners, de socios comerciales. Al final vamos a tener que ir de la mano de ellos y vamos a tener que ir de la mano de los mejores. Cuando hablamos de homologación no es un proceso que nos obliga, porque hay una normativa, porque tengo que cumplir unos requisitos, porque tengo que cumplir con un procedimiento. Al final, cuando hablamos de homologación, hablamos de conocer a aquellos con los que vamos a trabajar. Y conocer es tener toda la información posible, la presente, la pasada y si puede ser la futura. Lo hemos visto a lo largo de estos últimos años. Vuelvo un poco a hablar de mi libro, pero cuando yo empezaba a trabajar en compras, yo tenía unos proveedores que lo único que me interesaba es que estuvieran disponibles cuando yo los necesitaba. Llega un momento en el que de pronto te ves inmerso en la necesidad de cumplir con determinadas normas, con determinados requisitos. Trabajamos en países distintos, cada uno tiene su normativa, trabajamos con empresas distintas. Cada vez el término compliance, que hace años era un término extraño, ahora es un término del día a día, todos lo conocemos y todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de él. Todo esto hace que tengamos que tener un conocimiento mayor de esos proveedores. Además, los acontecimientos de los últimos años, las crisis económicas, las pandemias, lo que ha ocurrido estos días, y antes lo han comentado en la ponencia anterior, son factores que de pronto desestabilizan la cadena de suministro. Desestabilizan la cadena de suministro que si tú no conoces y no tienes bien medido los riesgos, vas a ser incapaz de controlarlos. Yo estoy un poquito hoy acatarrado, yo no puedo evitar acatarrarme. Seguramente si hubiera tomado medidas, me obligaron un poco más, no lo estaría. Pero ya que lo estoy, puedo mitigarlo, puedo tomar medicamentos. Pues esto es lo mismo. Tratemos de anticiparnos al riesgo, no lo vamos a poder evitar, pero si llega, tengamos las herramientas adecuadas para mitigarlo. Y las herramientas adecuadas son aquellas que nos proporcionan la mayor información y que son capaces de manejar el mayor número de datos posibles. Yo me atrevo a decir que además de los datos, es que es en tiempo real. Y tener la información en tiempo real sin tus socios, sin tus proveedores, es imposible. Además, sumando la variable de las plataformas, lo que vas a poder tener es información en tiempo real del entorno.
puedes trabajar con un proveedor y no tener ningún problema en entrega, en los ratios y con los objetivos que les han marcado, pero al lado, ese mismo proveedor puede estar fallando. Esa información es valiosa. Es una información que no vas a tener nunca por el Big Data que tengas, pero la puedes tener gracias a esa colaboración. O sea, yo, por mí, hay 4 conclusiones. 4 conclusiones que me gustaría trasladar y que en definitiva son muy accesibles, ¿no? Posiblemente no sean grandes conclusiones de invierte ya y allá hay soluciones para transformar tu proceso de comprar. Son muy sencillas. Primero, digitalizar no es comprar la mega solución ni la última tecnología, no nos confundamos. Yo creo fehacientemente que hay que invertir en tecnología, pero no necesitas la mega solución ni la última tecnología. De hecho, ya vais transformando vuestros departamentos, yo lo he escuchado aquí, ¿sabes qué tenéis que hacer? Y ahora por ahí tenéis, bueno, ya lo sé. Yo creo que lleváis transformando vuestros departamentos desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que eso no es novedoso. Pero como comentaba, para mí hay un ratio que ocurre en toda transformación digital, en cualquier sector, o cualquier departamento de la compañía, que es un ratio del 6. Es el ratio del 6 que comentaba antes. Cógete todos los verticales, cógete todos tus procesos, subprocesos dentro del proceso de compra y ponle nota. Seamos críticos, ponle nota. Yo, cuando digo un 6, es el mínimo que tienes que tener. Si todo ese proceso que es clave para tu negocio, algunos tendrán más relevancia al principio, otros tendrán menos, otros serán más la evaluación de proveedores o la criticidad de unos determinados proveedores versus otros es la compra más periódica, la que sea, poneros nota. Si estáis sobre el 6, yo estoy crítico, estoy convencido que vuestro proceso de transformación digital va por buen camino. No os engañéis, no tenéis por qué invertir en ella ni en nada por esto. Ahora, si tenéis alguna intermedia, abordarlo. Permitidme un atrevimiento. ¿Consideráis una buena nota un 6 trabajar con Excel? Porque es lo que utilizamos todo. ¿No pasa nada? Hay como una tendencia a desdeñar el Excel. El Excel es una herramienta tan válida como otra cualquiera. Sí es cierto que yo no la pondría en el peso de un proceso que sea crítico. Pero, sin lugar a dudas, creo que sí, el Excel es tan válido como otras. Hacer ese análisis, evaluarlo y ser activos con vosotros mismos. Y si hay alguna parte donde se debe que no estéis en 6, mirar y invertir a ese en tecnología. Si puede ser novedosa, y así lo consideráis, adelante. ¿Cuántos proveedores han homologado proceso de este? ¿Verdad? Pero, bueno, en definitiva, es una herramienta. Y en definitiva, como dice Alberto, la digitalización no debe ser una obsesión. Al final, los compradores tienen que estar ahí y los compradores son los que saben comprar, saben gestionar y lo que les tenemos que dar es herramientas para ello. Una de las cosas que no hemos dicho, pero que también es muy importante cuando hablamos de proveedores, de gestión, de homologación, son las relaciones. Antes he comentado que ahora ya de de compras no está solo. Generalmente, además, en muchos sitios ya ni compra solo. Ya participan los actores en el proceso de compra, porque deben hacerlo. Volvemos a compliance. Pero es que también tienen que colaborar, como he dicho antes, la balanza del equilibrio con el proveedor, no solo porque haya más proveedores, la globalización, ahora tenemos más fuentes de suministro en todas partes, tenemos acceso a muchos más proveedores que antes. Pero no solo eso, es que los proveedores nos ayudan en nuestro proceso de compras. ¿Quién mejor que el que te va a fabricar una pieza para decirte cómo se debe fabricar esa pieza? ¿Quién mejor para acompañarte casi desde el inicio del proceso? Entonces, tienes que tener la posibilidad de tener un entorno colaborativo, que los proveedores se formen parte de ese proceso, se sientan impregnados en ese proceso para que de alguna manera se optimice todo esto, que refiere a lo que buscamos. No hace mucho se empezaba a hablar del concepto de desarrollo de proveedores. Bueno, igual ya hace un poquito más, pero ya es, te voy a ayudar, voy a ver cómo hacer las cosas, voy a decirte dónde puedes mejorar, pero no porque sea un arma caritativa y una ONG que quiere dar a mis proveedores, la que puedo que lo sea, sino porque cuanto mejor hagas las cosas, mejor me va a ir a mí, mejor me vas a suministrar, vas a minimizar mis riesgos y mejor me vas a garantizar mi suministro. Por lo tanto,
tener herramientas, sin irnos a grandes tecnologías, herramientas colaborativas, entornos colaborativos. Yo hablo de puentes. Todos tenemos sistemas de gestión muy potentes en nuestras empresas. Comuniquémoslos, dejemos un puente que los comunique y que hable entre ellos. ¿Para qué quiero tener un coche muy potente si la carretera por la que voy es buena? No le voy a sacar partido. Pues al final se trata de mejorar esas relaciones poniendo piezas y poniendo elementos que faciliten esa comunicación entre proveedores. Segunda conclusión. Para dar valor necesitas talento, necesitas experiencia. Hay que formar equipos no son infinitos, y a día de hoy hay muchísima capacidad de externalizar esos servicios, esas tareas que son rutinarias, que posiblemente con tecnología la puedas gestionar. Tercera conclusión, manejar datos. Ernesto, manejamos datos. Manejamos datos, como decía hace un rato, para saber lo que ha pasado, pero también para poder predecir lo que va a pasar. Es muy importante la gestión del dato, el manejo de esos datos. A todo lo pasado, todos sabemos cómo es el desempeño de un proveedor, podemos valorarlo, podemos calificarlo. Nos permite solamente esa evaluación que hacemos del proveedor poder predecir cómo puede ser su comportamiento en el futuro. A lo mejor sí, también va a depender del conocimiento que tengamos de él. Pero si tenemos la posibilidad de tener más datos de ese proveedor, más información incluso sobre aspectos que no tienen que ver con su relación con nosotros, pero que de alguna manera van a afectar a su desempeño, eso al final nos va a beneficiar. Y lo que tenemos que tener es la capacidad de que esos datos nos sirvan para predecir. Ya tenemos que comprar pensando en el futuro y no comprando pensando en el pasado. No lo digo en términos de plazos de entrega, lo digo en términos de relaciones y de estabilidad de esas relaciones, porque las cosas cambian continuamente. Creo que lo hemos ido destacando durante toda la presentación. Los proveedores, la cadena de suministro. Hay que involucrar a los proveedores, pensar que realmente estéis involucrados, si se suman a vuestros proyectos de transformación digital y si los entienden. Buscar una solución para unirlos y para acercarlos, no intrusiva, importante, no intrusiva. Yo creo que el portal de proveedores, aquellos sitios donde alguien tiene que ir forzado a hacer algo, es algo muy intrusivo, es algo bastante intrusivo, y por el bien común, que muchas veces entendemos que, por ejemplo, tanto en la solución tecnológica, que hable con los proveedores, que les esfuercen, que les paguen lo que tengan que pagar, que yo ya tengo la solución y que ellos se busquen la vida. Bueno, yo creo que ese tipo de soluciones ha dado el tiempo y el paso y han demostrado que no tienen valor, no tienen recorrido. Involucrar a los proveedores es importante. Y yo creo que con estos 4 puntos creo que tenemos una visión clara y nítida de hacia dónde los 7 pasos que tienen que seguir. Primero, la tecnología, la regla del 6. Hago un análisis vertical de toda mi solución y veo dónde tengo un pelota. Ahí incido y aprovecho la tecnología. 2. Cojo mi equipo y le digo qué herramientas necesitas para eliminar tareas rutinarias, tareas que se pueden perfectamente evitar, y darles herramientas con información lo más en tiempo real. Esa información, 3, no solamente de nuestro core de negocio, sino de fuera, de fuentes externas, de fuentes sectoriales, de fuentes que te permitan predecir, que te permitan darles KPIs e información para la toma de decisiones, que te permitan ser en tiempo real. Esa información en tiempo real será el valor que puedes aportar a tu equipo de dirección y a tu estrategia corporativa. Y finalmente, recuerda, involucrar a los proveedores. Involucrar a los proveedores es dedicarle tiempo, esfuerzo y pensar en ellos. Muchas veces el día a día nos lleva a pensar en el precio, en negociar y hacerles, pues eso, partícipe de tus necesidades. Pues por mi parte, poco más. Solo añadir una cosa. El año pasado, por estas fechas, se decía aquí que si hay algo que sabe todo el mundo es de compras y de fútbol. Pero de gestión de compras no sabe todo el mundo. Y al final, los departamentos de compras cada vez tienen más importancia, ya incluso en los beneficios, los evitas, las cuentas de resultados de las empresas. Por lo tanto, tienen que estar bien equipados, como un buen equipo de fútbol, tienen talento,
ese talento hay que aprovecharlo, tienes que poner a jugar donde mejor sepa y tienes que dar las herramientas adecuadas para que lo pueda hacer. Así que por mi parte nada más, agradeceros el rato este que además hemos pillado los últimos, por lo tanto tiene mucho más mérito que nos hayáis escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias.